Bienvenido a tu programa con los pastores Montero Martel. En silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender. Y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Buenos días, qué preciosa, hermosa alabanza con la que empezamos este programa especial. Un programa fuera de los días habituales que hacemos, pero es un programa justamente que estamos haciéndolo
porque se amerita, porque es necesario, porque estamos creciendo y sé que Dios nos ha puesto el sentir para poder nosotros hoy también estar frente. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Un saludo muy grande. Para todos aquellos que usualmente ven este programa, les mandamos muchas bendiciones. Y aquellos que recién se integran, también. Hoy tenemos justamente un programa especial y tenemos un invitado, un participante que viene a justamente compartir de la palabra. Es muy grato poder dar este tiempo, ¿no? Y empezar y justamente dar la bienvenida a nuestro querido hermano y pastor, a nuestro hermano, el pastor Diego Granja, desde la ciudad de Cuenca, que nos ha venido a visitar a través de esa pantalla. Realmente es muy, muy, muy grato de parte del Señor las bendiciones que nos ha dado. Bueno, así es. Sí, y bueno, acerca de mi hermano Diego Granja, voy a dar una pequeña introducción de su trayectoria. Diego, de lejos, aquí estamos, Dios te bendiga. Bendiciones, y familia, qué gusto. Mi hermano Diego, sí, es pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano de la ciudad de Cuenca, también director de la orquesta Jalel, sí, una orquesta cristiana, y también director de la Escuela de Reyes y Sacerdotes. Es algo precioso realmente, lo cual Dios ha permitido que también seamos participantes de aquello, ¿no? Y bueno, Diego, la palabra y el saludo que quisiéramos que tú dieras a las personas que están en este momento viéndonos y conociendo este tiempo de la palabra que vamos a tener, ¿no? Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? ¿Estamos bien con el audio? ¿Me confirman? Sí, está bien. Perfecto. Un saludo para todos los amigos conectados a través de esta transmisión. Bendiciones, Danilo y Carlita. Qué gusto poder conversar esta tarde y que el Señor sea hablando nuestras vidas y sobre todas las cosas desafiando y animando a su pueblo en medio de estos tiempos. Bendiciones y saludos desde Cuenca. Somos una familia del Señor y no importa dónde estemos, el Señor es grande y hace su obra de manera sorprendente. Y sí, y bueno, mi esposa también va a dar unas palabras para empezar y orar y luego tendremos ya lo que respecta a este programa especial. Así es, mis hermanos. Así que si recién se está conectando, lo animo a que detenga un poquito su tiempo en este momento y se ponga cómodo, pero no se olvide de siempre tener la Biblia en mano y su libreta de apuntes, porque hoy vamos a tener una entrevista en este caso, con un amado hermano, una familia del Señor, el cual nos une muchas cosas, pero hoy Dios ha permitido que se dé esto. Entonces vamos a ponerlo en las manos de Él todo, para que Él sea obrando y trayendo esa palabra en la boca de Diego. De antemano saludamos a toda la familia de nuestro pastor allá en Cuenca, a nuestro hermano Fred, a nuestra hermana Patricia, a Talita, que está también en Estados Unidos, a su cuñado, a su sobrino precioso. Que el Señor bendiga grandemente esta familia. Así que mis hermanos, ponemos en manos de Dios. Dios grande, soberano, sí, Rey de gloria. A ti venimos, Señor, en este momento a ponerte, Señor, en tus manos, Señor. Que tu palabra fluya a través de tus siervos, Señor. Que este tiempo que vamos a tener, Señor, sea un tiempo de bendición, de ministración, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos, Padre. Que este tiempo que has permitido, Señor, tú todo lo tomes en control. Que tu Espíritu Santo, Señor, también esté, Señor, redarguyéndonos, fortaleciéndonos y ministrando nuestras vidas, Padre. Ponemos en tus manos la vida de tu siervo, la vida de su familia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra familia, Señor. Y el tiempo, Señor, que vamos a tener, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a tener un tiempo de alabanza y continuamos en un momento. Para los muertos levantar, nadie es como Él, orando soy, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder.
sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Señor. Justamente el creyente, frente a lo que está sucediendo en la actualidad, ha venido a remover algunos cimientos tradicionales de nuestras iglesias y la sociedad. Las metodologías ministeriales actuales parecen insuficientes, incluso cuando se afrontan estos eventos sorpresivos, como enfermedades, como calamidades. Se impone incluso la suspensión de los cultos, como acabamos de ver con diferentes decretos, reuniones familiares, grupos pequeños, uso de continuo de utensilios de protección, entre otros, para precautelar la seguridad de los demás. Nuestros líderes y nuestros pastores están siendo incluso presionados a evaluar sus mismos métodos ministeriales y frente a esto, el mismo tiempo de buscar soluciones innovadoras en medio de tanta confusión y caos que ocurre. Pero algo que sí podemos percibir, que es un mundo lleno de temor y que necesita una iglesia valiente y el mundo está observando. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en medio de la incertidumbre? Justamente hoy tenemos esta entrevista con nuestro pastor Diego Granja. Y bueno, Diego, justamente al pastor queremos preguntarle, ¿qué es el temor? En breves palabras, ¿qué es el temor? ¿Lo describirías como un espíritu, como un ídolo, una emoción? ¿Qué nos podría decir acerca de ese tema? Gracias, Danilo y Carla. Y lo que ha mencionado Carla es justamente la situación que estamos viviendo actual y que demanda una respuesta bíblica, una respuesta valiente, bien lo has dicho. Pienso claramente que es el temor de estas tres cosas, esencialmente, lo que tú has dicho. El temor es en primer lugar, es un espíritu. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por ese espíritu de temor, ese temor llega a convertirse y llega a ocupar un terreno en el corazón, pasando a ser un ídolo en el corazón. Y por supuesto se manifiestan emociones también que eventualmente van a estar agobiando al creyente, agobiando a la persona por causa de haber dado ese lugar. Entonces, el temor es un espíritu de las tinieblas, es un espíritu que evidentemente no viene de Dios. De hecho, cuando el pecado entró al mundo, una de las primeras manifestaciones fue justamente el temor. El hombre y la mujer dice que tuvieron temor, tuvieron miedo.
Y ese temor, entonces, cuando se da terreno en el corazón, se convierte en un ídolo, y ese ídolo, entonces, es un altar construido en el corazón que eventualmente quita la relevancia a Dios en nuestras vidas, quita a Dios de poder manifestar su poder, no porque Dios no tenga el poder, sino porque nosotros mismos hemos cerrado el espacio al permitir un espíritu de temor influenciar en nuestras vidas. Es la evidencia hoy día que muchos creyentes han dado lugar a este espíritu, y eventualmente vemos a la iglesia perdiendo su poder, vemos a la iglesia perdiendo su relevancia, perdiendo conformándose a un sistema, y eso es lo realmente penoso. Cuando no solamente esto se da a nivel de creyentes, pero con mucha tristeza lo digo, Danilo y Carla, es un asunto que se está dando a nivel de pastores, a nivel de líderes, y de ninguna manera nosotros podemos, al ver una situación así, podemos quedarnos de brazos cruzados, y creo firmemente que, bueno, esta conversación nos permita tener, dar algunas pautas bíblicas y de luz de lo que deberíamos hacer como iglesia, cómo deberíamos responder ante estas circunstancias. Pero respondo a tu pregunta, Danilo, el temor es tres cosas justamente. Es un espíritu, cuando gana terreno en el corazón se convierte en un ídolo y se manifiesta en emociones nocivas para la vida espiritual del creyente y para la vida en general que Dios nos ha llamado a vivir. No podemos vivir con espíritu de temor. De hecho, esa no fue la herencia que Cristo nos dejó. La herencia que Cristo nos dejó fue un espíritu de amor, fue un espíritu de dominio propio. ¿Y por qué estamos nosotros aferrados a este espíritu de temor? Entonces, es una reflexión que deberíamos hacer hoy, y por el poder de Cristo Jesús, renunciar a este espíritu de temor que se manifiesta también en algunas aristas, como son temor al hombre, temor a la aprobación de la gente, temor al sistema, y algo que es clara la palabra y dice muy directamente, si hay uno a quien debemos temer es a el Señor. Jesús dice, no temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que el temor de nuestros corazones sea solamente a Dios. Cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando de una relevancia a Dios. Si vamos a girar alrededor de alguien, si vamos a girar y vamos a poner como centro a uno, ese tiene que ser Dios. No puede ser la aprobación de la gente, no puede ser la incertidumbre del mañana, la inseguridad del sistema. No, el centro de nuestras vidas tiene que ser Dios, su palabra, lo que Él dice. Y eso debe primar en nuestros corazones. Ningún sistema puede dictar lo que yo como creyente, lo que yo como cristiano, lo que nosotros como iglesia debemos hacer. De ninguna manera. Nosotros tenemos una autoridad máxima, y la autoridad máxima nuestra es Dios hablándonos por medio de su palabra. Entonces, esa relevancia debemos recuperar en el corazón. Esa relevancia debemos recuperar en nuestras vidas. Porque lo contrario, ese evangelio se vuelve un evangelio que no lo es, un evangelio que está muy distante de ser el evangelio que predicaron los apóstoles. Es un evangelio sin poder, y yo de ese evangelio sí me avergüenzo. Pablo dice, no, del verdadero evangelio yo no me avergüenzo. Del verdadero evangelio donde Dios es relevante, donde Dios es lo primero, donde Dios es el que determina lo que debemos hacer, donde Dios es el que determina nuestros afectos, donde Dios es el centro. En ese evangelio, dice Pablo, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para cambiar toda situación natural. Entonces, respondo un poco a tu pregunta allí respecto al temor, Danilo. Excelente, Pastor Diego. Y referente a todo lo que escuchamos, y ya ahora sabemos realmente que estos tres parámetros, estas tres palabras son lo que es el temor, porque muchos decían, no, solo es un espíritu y lo expulsamos, pero no, se convierte en un ídolo cuando continúa en tu vida. Y luego tú lo reflejas a las personas que están afuera o en tu entorno incluso ese temor también llega a manipular, llega también a llegar a tocar a otras personas que están a tu alrededor, que comienzas a inyectarlos como que es como que fuera diría yo, se le pega como cuando alguien es una viruela, contagioso, exactamente, es contagioso, y llega incluso hasta, aunque no crean, hasta los niños comienzan a sentir eso, porque lastimosamente no le tomamos la importancia y creemos que solo es una emoción que nosotros tenemos que controlar. Le decimos, ya, cálmate, y no es así. Y justamente ahí va la segunda pregunta. ¿Cómo cristianos
Y hablo en la parte cristiana, porque si a alguien que es de afuera, uno le lleva la palabra y le dice, pero también como cristianos, ¿cómo responder ese temor? ¿Cómo responder a esa, incluso a lo que está sucediendo en la actualidad, incluso hasta la enfermedad o a la pérdida incluso de un ser querido? ¿Cómo podemos responder, pastor? Carlita, no fuimos llamados a responder al temor. Fuimos llamados simplemente a dar la relevancia y hacer al centro de nuestras vidas a Dios. El temor, de ninguna manera podemos nosotros ni siquiera conversar con el temor. ¿Qué es lo que pasa? Y sé hacia dónde va la pregunta, ¿no? La pregunta va hacia, bueno, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Estamos saturados de noticias negativas, estamos saturados por los medios de comunicación que no hacen sino solamente hablar de amenazas, del virus, de la enfermedad. Y la decisión radical que nosotros tenemos que tomar hoy en día como creyentes es esta: no voy a permitir puertas que alimenten temor en mi vida. No voy a abrir puertas, no voy a permitir, cuando digo puertas estoy hablando específicamente de cerrar nuestros oídos a las voces de temor. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Vamos a cerrar nuestros oídos a la voz del temor y vamos a afinar nuestros oídos a escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. A mí me preocupa muchísimo hoy en día que los cristianos están más conscientes de las noticias, están más conscientes de lo que está pasando alrededor, de lo que pasa en el plano natural, pero no estamos conscientes de las promesas eternas, de todo lo que Dios ha prometido, del amor de Dios en nuestros corazones. El antídoto contra todo temor es estar conscientes del amor de Dios por nosotros. Dios nos amó, Él nos amó en Cristo Jesús, nos dio un lugar especial. Mira, nosotros como creyentes no tenemos que pedirle a Dios que nos ame. Dice Romanos capítulo 5, todo el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya tenemos todo el amor de Dios. Los creyentes oran incorrectamente cuando dicen, Señor, ámame, quiero sentir tu amor, que quiero experimentar. No, ya el amor es un hecho espiritual. Un hecho espiritual, no necesariamente yo lo siento, yo lo creo. La fe no se siente, la fe es creer. Entonces yo creo lo que dice la palabra, dícele al Señor, todo el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Qué tengo que hacer yo ante esa verdad, ante ese hecho espiritual? Creerlo. Cuando yo empiezo a meditar en ese amor, cuando yo empiezo a permanecer en ese amor, entonces el temor pierde terreno, el temor pierde relevancia, destruimos el altar al temor, al ídolo temor en nuestros corazones. Cuando estamos más y más conscientes del Señor, cuando tratamos de hacer preeminente a Dios, cuando tratamos de darle al Señor, ya Él está con nosotros, ya Él se acercó a nosotros. Ahora, Señor, yo quiero meditar en todo lo que tú me has dado ya. Yo quiero echar raíces, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Mi oración es que ustedes puedan echar raíces y echar cimientos en el amor de Dios. Ya es un hecho, ya es una realidad, ya tenemos aquí dentro mío está todo su amor. En mi espíritu a Él le plació poner todo su amor, porque cuando en Cristo nacimos de nuevo, Él nos dio un nuevo ser, un nuevo espíritu, y ese espíritu ya contiene a todo Dios. Ni siquiera tengo que levantar mis manos para alcanzar a Dios. Dios está dentro mío, su realidad es un hecho espiritual dentro mío. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Meditar hacia adentro. Meditar en lo que tengo, meditar en la abundancia que se me ha dado por la obra de Jesús. Y ahora, Señor, yo medito en ese hecho. Tú me amas, yo soy el amado de Dios. Me acuesto pensando y meditando, Señor, tú me amas. Nada ni nadie, ni la vida ni la muerte me puede separar de tu amor. Señor, me levanto, Señor, gracias porque soy el amado de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy echando raíces, estoy cimentándome en el amor de Dios. ¿Qué crees que pasa con el temor entonces? El temor pierde terreno, el temor no tiene lugar en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Estamos más conscientes de nuestro Facebook, estamos más conscientes de las redes sociales, estamos más conscientes de los estados de WhatsApp y lo que el sistema y lo que la gente está compartiendo hoy en día, ¿qué es? Temor, miedo, zozobra, incertidumbre.
Todo depende de dónde echas raíces. Si echas raíces en las noticias, si echas raíces en lo que el medio está diciendo, si echas raíces en la preocupación, en el afán, por supuesto, vamos a ser presas del temor. Por supuesto, estamos idolatrando al temor, le estamos entregando espacios de nuestros pensamientos, de nuestra alma al temor, y entonces vamos a ser víctimas de eso. Pero cuando yo decido, no voy a dar lugar al temor, no voy a escuchar las noticias del temor. Estas noticias pueden ser reales en lo natural, pero hay una realidad que es superior y es la realidad espiritual. El escritor a los Hebreos dice que el mundo que nosotros vemos, natural, salió de la realidad espiritual. Dice que por la palabra de su poder, Él constituyó el universo. Quiere decir que la realidad espiritual, porque la palabra es espiritual, la palabra es una realidad espiritual. Esa palabra, esa realidad espiritual es mayor que la realidad natural, es mayor que el COVID, es mayor que el coronavirus, es mayor que las amenazas, es mayor que incluso, y esto quiero decir, si hay algún pastor, si hay algún ministro del Señor que está escuchando, incluso la realidad espiritual es mayor que toda amenaza, que todo bloqueo, que todo cierre, que toda cuarentena. Dios es más grande. Y esa preeminencia debemos nosotros darle al Señor en nuestros corazones. Y entonces vamos a ver nosotros el efecto, vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y entonces el temor pierde terreno. El temor es un enemigo ya derrotado. Cristo derrotó al temor. Tristemente, nosotros los cristianos de ese tiempo lo hemos traído de vuelta a un enemigo que ya fue derrotado. Un enemigo derrotado, un enemigo vencido, y nosotros damos gloria a Dios porque el temor no tiene lugar y cabida en el cuerpo del Señor. No es parte de nuestra realidad, dice también el pastor, ¿verdad? Y dice la Escritura. Pero hay, como dice el pastor, hay pastores que sí, y hay hermanos que piensan que es mejor ser precavidos y todo eso, pero quizás solapando, mi hermano, de alguna manera el temor. Y nuestra respuesta, como dice el hermano, no es fijarnos en el temor, no darle oído al temor, sino fijarnos siempre nuestra mirada en el Señor. Por eso es que cuando nosotros vemos que hay personas con enfermedades, con pérdidas, nosotros reaccionamos. ¿Cómo deberíamos reaccionar con ellos, mi querido hermano Diego? ¿Cómo debemos reaccionar con esas personas que vemos que están enfermos, que han perdido un ser querido también? Perfecto. Excelente pregunta, Danilo. No negamos que existan las enfermedades. Esto quiero ser muy claro. No significa que porque yo estoy consciente de Dios, entonces soy indiferente a una realidad natural. Hay una realidad natural, hay un virus. Mira, podríamos pasar muchísimo tiempo, Dios dé la oportunidad quizás en otro momento seguir conversando del tema. Yo he hecho muchos estudios respecto a lo que está pasando actualmente, estudios científicos, estudios basados en artículos médicos, en artículos científicos, de científicos imparciales, gente que no está vendida a una agenda. Y mira, yo no estoy hablando aquí teorías conspiracionistas, no estoy hablando nada por el estilo, pero estoy hablando específicamente de hechos, de lo que yo he estudiado en base a hechos científicos, médicos. El coronavirus, en primer lugar, no es un virus nuevo. Hay 36 tipos de coronavirus que ya han existido en el medio. 7 de esos tipos de coronavirus son los que han afectado por décadas ya a humanos. El resto de coronavirus solamente afectan animales. Mira, el coronavirus no es nuevo. El coronavirus ya ha existido antes. Probablemente en otro tiempo, en otras temporadas, en otros años, ya probablemente alguno de nosotros se enfermó de coronavirus. Entonces, es un virus, es una gripe que afecta a las personas, ciertamente como otros virus que están en el medio presente. Pero ¿cuál es el punto, Danilo? Que hace un año, ¿qué es lo que se hizo? Se metió el temor, se metió zozobra en el corazón de la gente. Y eso está comprobado científicamente. Cuando una persona es sujeta al miedo, el sistema inmunológico de esa persona se deprime, cae, las defensas del cuerpo se bajan. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tu cuerpo se vuelve vulnerable, entonces cualquier virus, cualquier enfermedad, hasta el más simple virus te hace daño.
¿Qué es lo que pasa, Danilo? Y mira, en un año que no hemos cesado de ministrar a la gente, que no hemos cesado de orar, que no hemos cesado de recibir de gente de afuera, gente que no es de nuestra congregación, mensajes, pastor, por favor, ore por tal persona. Algo que he llegado a comprobar y a confirmar es esto. Las personas que les va mal en el desenlace del tratamiento de esta enfermedad, generalmente, la gran mayoría, por no decirte todos los casos que yo he visto, son personas que dieron espacio al temor en sus vidas. Por eso, cada vez que alguien viene y me dice, pastor, ¿sabe que me detectaron positivo en el examen de COVID? Le dije, ok, primero, ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar tus oídos a las voces del miedo. Vas a ir a tu casa, no te vas a ir a ningún hospital, vas a ir en tu casa. Por favor, vas a trabajar en fortalecer primero tu fe en el Señor. A poner alabanza, a poner adoración, a concentrar tus pensamientos en lo que Dios ha dicho. Segundo, vas a fortalecer tu sistema inmunológico. Y de esa manera tú te recuperas. Vas a darte cuenta que al cabo de unos pocos días eso se habrá ido. Pero cuando a la persona le ponemos el miedo en el corazón, en la mente, entonces esa persona, su sistema inmunológico se baja y entonces la persona se vuelve muy, muy vulnerable a ese virus. Otra cosa importante, la mayoría de casos de personas que les va mal con este tema del virus es por causa de que tenían otras condiciones médicas existentes, condiciones médicas previas, enfermedades previas, se llama comorbilidades. Entonces, cualquier virus, hasta la más simple gripe, afecta a una persona y puede desencadenar la muerte. Entonces, date cuenta, ¿qué es lo que pasó hace un año? Un virus que ya ha existido en el medio, un virus que ya ha existido antes, la gente se la preparó con el miedo, a la gente se la empezó a alimentar de miedo, empezamos a alimentar de miedo por medio de bloqueos, cuarentenas, que si no se guardan, que si no se meten en las casas, esto va a matar, esto va a matar. ¡Hey! Le dimos espacio al miedo y entonces el miedo empezó a cobrar sus víctimas. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está pasando. Ahora, a toda persona que tiene familiares que estén pasando por esta enfermedad, el consejo es, cierren las voces de miedo, cierren las voces de temor. Concentra tu mente en mensajes que edifican tu fe, en mensajes que alimentan tu fe. Mira, Danilo, yo puedo ser muy pastor y todo, pero todo el tiempo yo estoy escuchando y escuchando, alimentando mi fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que ser intencional y diligente en qué me estoy llenando, de qué me estoy saturando, de qué voces estoy permitiendo en mi vida. Entonces, ese va a ser el efecto de mi vida. Mira, el temor es como la fe. El temor, al igual que la fe, es alimentado por el oír. La fe es lo que nosotros tenemos que decidir alimentar. Yo voy a alimentar la fe. ¿Cómo alimento la fe? No escuches cualquier cosa. Escucha mensajes que edifican tu fe, mensajes que te hablan de lo que Cristo ya hizo, lo que Cristo ya completó, de lo que Cristo ya terminó. Hoy justamente el mundo celebra el Viernes Santo, celebra que Cristo Jesús en la cruz fue entregado por el Padre. Ok, las palabras más gloriosas de aquel día fueron, terminado está. ¿Qué significa, amigo, amiga, hermano, hermana? Que lo que Cristo vino a hacer, lo terminó. Él terminó una obra perfecta. Él ya no está haciendo nada. Es más, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, fue exaltado por el Padre. Y en este momento, Cristo, ¿sabes dónde está, Danilo? Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes qué significa eso? Cristo está en una actitud de reposo. Todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que no hay enemigo grande, no hay enfermedad grande, no hay situación más grande que nuestro Dios. Todos esos enemigos quedaron bajo la planta de sus pies. Y de esa realidad nosotros tenemos que hoy agarrarnos. Señor, quiero echar raíces, quiero echar cimientos en lo que tú hiciste. Tú me amaste, terminado está, lo completaste para que yo hoy
por la fe, me apropie de todo lo que tú me has dado, Señor. Así que, hermanos, no podemos dar 1 milímetro de miedo al temor. No podemos generar nosotros ese sentido de zozobra, de miedo. Cerremos, apaguemos las noticias, por favor. Las noticias están hechas de tal manera que solamente infundan temor sobre nosotros. Están queriendo, de alguna manera, lavar nuestro corazón para poner las noticias de miedos, para poner las noticias de temor y zozobra. No podemos permitirlo. No podemos darle ese lugar al enemigo. El enemigo, el temor fueron derrotados. Toda persona que ha perdido un familiar por causa de esto, es tiempo de levantar la mirada, es tiempo de empezar a ver a Jesús y no permitir que esta situación vaya a seguir cobrando más terreno en nuestro corazón. Mira, Danilo, y esto digo con mucha tristeza, el coronavirus tiene más altar y está siendo más glorificado en estos tiempos que nuestro mismo Dios. Y mira, ninguna enfermedad es digna de ser glorificada. Cuando hablamos tanto de esto, cuando le damos tanta preeminencia a esto, estamos glorificando más a la enfermedad que al Señor. Y mira, déjame decirte, ninguna cosa creada, ninguna cosa natural, ninguna cosa en este mundo, ni en los cielos ni en la tierra, es digna de mi concentración, es digna de mi atención, es digna de mis pensamientos, sino solo el Señor. Yo quiero leerte un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 3. Esta palabra, el Señor la ha estado resonando y resonando en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Mira lo que dice. El versículo 1 de Pedro 3:13. ¿Quién les podrá hacer daño si ustedes demuestran tener celo por lo bueno? Aquí el apóstol Pedro está hablando de la aflicción, de la persecución que puede venir en cualquier momento, porque el sistema del mundo es opuesto a Dios, es opuesto a su verdad. 1 de Pedro 3:13. Y el apóstol Pedro dice, ¿quién les va a poder hacer daño si ustedes demuestran tener celo por lo bueno? Es una pregunta de reflexión, es una pregunta de, ¿quién va a poder hacernos daño si nosotros tenemos pasión por lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es Dios. No hay bueno fuera de Él. Dice el salmista David en el Salmo 16, nada bueno tengo fuera de ti, Señor. Tú eres mi bien. Entonces, ¿cuál es el celo que debe ser en nuestros corazones en este tiempo? Señor, tu palabra, tu verdad, ese debe ser el celo en nuestros corazones. El ser canales de esa gracia, ser canales de esa misericordia para la gente que está alrededor nuestro. Pero en ningún modo caer en la misma glorificación de la enfermedad, en la misma glorificación del caos que estamos viviendo. No podemos caer en eso. Continúa diciendo el apóstol Pedro en el verso 14. Pero aún, si sufren por causa de la justicia, dichosos sois. Oye, ¿significa que el mundo nos va a aplaudir? No, el mundo no nos va a aplaudir, porque vamos contra la agenda del sistema, vamos contra una agenda que se llama, y los oyentes pueden estudiar más de la agenda globalista. Doctor César Vidal, lo recomiendo, por favor, escúchenlo. ¿Qué es la agenda globalista? Y explica claramente lo que está detrás de todo esto. Esto no es conspiración ni nada por el estilo. Hechos, fuentes bibliográficas, hechos. El doctor César Vidal lo explica demasiado bien. Entonces, esta agenda globalista es el gran enemigo, que detrás de esa agenda está el enemigo, Satanás. Y ellos no nos van a aplaudir. Oye, la ONU lo ha dicho varias veces, que una de las piedras en el zapato de la agenda globalista son los cristianos radicales. Así es. Entonces, date cuenta, vamos a ser perseguidos. Ok, aún si viene eso, no nos debe extrañar, no nos debe sorprender. Y el apóstol Pedro dice, ustedes son bienaventurados. Hey, tenemos un gozo superior, tenemos una fiesta superior, la fiesta del corazón, la fiesta de la realidad de Dios con nosotros, que ni en la vida ni en la muerte nadie podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Mira la palabra del Señor. No se amedrenten por causa de temor a ellos, ni se turben. Oye, nosotros tenemos que ser los cristianos más felices en este tiempo. Amén. Tenemos que ser las personas más felices, las personas más contentas, más realizadas. Oye, mira, en un año de esta situación, nada nos ha robado el gozo.
Nada nos ha robado la paz, nada nos ha robado la libertad de poder ministrar, oye, con y sin toques de queda, con y sin restricciones, con y sin cuarentena. Oye, estamos haciendo la obra que el Señor nos llamó a hacer. Nada nos detiene. Danilo, y esto lo digo para gloria del Señor, gente que supuestamente ha sido diagnosticada con el virus, gente que ha estado en cama, con respiradores, vamos, abrazamos, bendecimos, ungimos, porque esas cosas no nos tocan, esas cosas no son para nosotros. Las plagas en Egipto eran para los egipcios, no eran para Israel. ¿Por qué entonces yo me voy a apropiar de algo que Cristo no me dio como herencia? Las plagas son para Egipto, no eran para Israel. En Egipto, en todo Egipto había plagas, pero en Gosén, en un sector dentro de Egipto, estaba la bendición de Dios. Entonces, date cuenta el desenfoque al no considerar estas verdades hoy por parte de los creyentes. Continúa diciendo el apóstol Pedro, no se turben. Y el verso 15, que es el verso central, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que Cristo tenga un lugar relevante en nuestros corazones. ¿Qué son nuestros corazones? Nuestro corazón es el asiento del espíritu y el alma. El espíritu que es de Dios, el espíritu que es la vida de Dios, todo Dios está dentro nuestro. Y el alma es la mente, la voluntad, las emociones. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo? Él, en su corazón, en su mente, en sus emociones, uno tiene que primar y ese es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es la revelación del amor de Dios. ¿Qué es Cristo? La revelación de la paz de Dios. ¿Qué es Cristo? La revelación de la gracia, del amor inagotable de Dios, de las promesas de Dios. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. En eso tenemos que concentrarnos. Cuando yo me concentro en eso, yo estoy santificando a Cristo en mi corazón. Estoy haciendo, Señor, solamente tú tienes un altar en mi vida. Solamente tú eres preeminente en mi vida. Tú y nadie más. Señor Jesucristo. Cuando nos dedicamos a eso, Danilo y Carlita, cuando nos dedicamos a eso con todo nuestro corazón, recuerda esto, no habrá situación que nos pueda robar la realidad del tesoro, la realidad del gozo, la realidad de la vida. Y la muerte la transformamos en vida. La enfermedad la transformamos en milagros, en oportunidades. Nunca venga una crisis y yo quedarme en la crisis. No, la crisis la transformamos en oportunidades de ver a Dios glorificado, de ver a Dios honrado. Amén, Diego. Y realmente es conocer la verdad es algo precioso. Sí. Es maravilloso lo que estamos escuchando y yo no sé si los que nos están viendo pudieron apuntar esos consejos que nuestro pastor nos ha dado el día de hoy, esos consejos que nos dijo, qué es lo que tenemos que hacer en caso que pase algo, que sabemos que nosotros no debemos tener ese temor, debemos ser resilientes, tener nuestro momento, pero nuestra mente debe estar enfocada, nuestro corazón debe estar enfocado, nuestra mirada debe estar enfocada en Él, en el autor y consumador de la fe. Evite, y yo para testimonio de nosotros que estamos aquí, nosotros ya tenemos para más o menos, justamente este tiempo que todo el mundo cumple un año que estuvieron encerrados de pandemia, nosotros hemos de alguna manera quitado todo, mi hermano, quitado desde noticias, quitado desde cosas de influencia, incluso en las redes sociales. Evitamos ni siquiera leer, ni siquiera escuchar, ni siquiera saber. Capaz nos enteramos porque tenemos a alguien en común que nos dice, ¿sabe qué? Esto otra vez volvimos a cuarentena, como lo que sucedió en Guayaquil. Hay algunas provincias que hoy despertaron con un nuevo decreto, pero nosotros no estamos preocupados en eso. Nosotros no debemos, enfocar, nuestra mirada no debe ser de esa, nuestra mirada debe estar en el Señor. Que pasará algo, si en su voluntad está, pero no podemos nosotros irnos tampoco a refugiar en ese temor y hacer que nuestra casa incluso esté refugiada bajo el temor. Refúgiense en el arca que es Cristo, encerrarnos en el aposento alto y buscar su presencia. Miren, y para testimonio también, que esto no lo saben muchas personas, pero en algún momento me tocó ir a UCI, ir a visitar a una persona que estaba entubado. Y yo decía entre mí, yo no tengo problema en ir, pero alguien iba a ir conmigo y esa persona estaba muerta de miedo. Y entonces me decía, procura hacer algo. Entonces, bueno, yo hablé con mi jefe y le dije, es que mire, no se puede por tal cosa. Y me dice, mira, Danilo, si tú me dices a mí, tengo miedo, en ese momento
no vas. Y yo, ese era el testimonio. Y dije, ¿cómo? Tengo miedo. Y dije, yo no voy a decir, de mi boca no va a salir tengo miedo, para nada. Y yo le dije, yo no tengo miedo. Y si tengo que entrar, yo entro. Yo no tengo miedo. Yo no voy a declarar con mi boca tengo miedo. Así que fui, entré y oré por esa persona y hice lo que tenía que hacer y me retiré. Después también conocí a la esposa, sin querer, también conocí al esposo y le dije, mire, yo oré por su esposo. Y usted, sierva, tiene que orar al Señor. Y miren, aquí estoy. O sea, es una cuestión de qué dice su boca también, qué oye y qué declara, ante quien sea. No es hasta en el secreto. Y bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a continuar con la segunda. Y justamente eso, la palabra de Dios debe convertirse en nuestro lenguaje diario, en nuestro pan diario, en lo que hablamos, lo que decimos. Tiene que salir la palabra de Dios. Es agua que purifica nuestras vidas, que limpia las impurezas y renueva los depósitos en nuestros corazones. Es esa agua pura y bendecida que a su vez está disponible para usted y para mí, mi hermano, mi amigo que está viendo, que está sintonizando, y para ser usada en todo momento. Y es aquí donde nacen las últimas preguntas en esta preciosa entrevista que estamos teniendo, poderosa, que yo le doy gracias a Dios y que le damos paso. Sí, una pregunta que te vamos a hacer justamente, Diego, es, y ya he estado compartiendo parte de eso, y qué dice la palabra, el poder de la escritura, cuando dice escrito está, y recordar el escrito está. La importancia de esto. Diego, ¿qué nos puedes decir acerca de eso, del escrito está? ¿Qué importante es en este momento? Y siempre ha sido, pero ¿qué importancia tiene esto? Exactamente. Evidentemente, mira, la revelación más segura, el mismo apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura que Dios habló por medio de sus santos profetas. Y esa es la palabra revelada, la palabra escrita. El escrito está, como lo hemos mencionado. Es el tiempo, Danilo, donde los corazones van a ser revelados en función de dónde han hecho terreno. Yo decía hace unos días atrás, una de las cosas por las cuales agradezco todo este año, oye, lo que ha estado pasando y lo que ha estado ocurriendo, es que ciertamente reveló quiénes estaban anclados en el escrito está y quiénes no. Simplemente eso, reveló los corazones. Porque allí, cuando tú ves una persona llena de zozobra y temor, ya tú sabes, esa persona no estuvo anclada en el escrito está. Y no hay condenación, no hay acusación, porque el Señor no acusa ni condena a los suyos. Sin embargo, debe servirnos como reflexión de que la preparación, de que el cimiento que debemos echar, de la diligencia que debemos poner, de permanecer en las promesas de su palabra, en las promesas del escrito está, debe ser tal que cuando llegue la hora de prueba, entonces se va a revelar sobre qué estuvimos construyendo. Tristemente, la obra de muchos ha sido revelada. Una obra que estuvo construida en heno, paja, madera, hojarasca. Pero la palabra es muy clara. Cuando yo hago cimientos en la roca, porque Cristo es la palabra y Cristo es la roca. Entonces, cuando yo hago cimiento en la roca inconmovible, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, algo que tenemos que entender, Danilo, es que la palabra de Dios es mucho más que un conocimiento, más que unas letras, más que un libro escrito. La palabra de Dios es un hecho espiritual, es una realidad espiritual. A tal punto Jesús dice que lo natural pasa, pero la realidad espiritual de su palabra es eterna. Entonces, esa es roca, todo lo demás es arena. Cuando yo fundamento mi vida en lo que la gente dice, en las emociones inconstantes, aún nuestras emociones nos traicionan. Mis emociones no son dignas de tomarlas como un referente, porque las emociones son volubles. Pero si hay algo que es estable, que es firme, que permanece, es lo que Él habló, es lo que Él dijo, su palabra. Y allí vamos a anclarnos. Me encanta esta ilustración de un pastor al cual admiro mucho, sigo mucho y ha sido un mentor para mi vida. Él dice, mira mi Biblia, aquí está mi Biblia, pero no toques las hojas porque la letra, la tinta está fresca.
La tinta, cuidado, tocas porque se chorrea. Porque a tal punto es la frescura de la palabra de Dios. A tal punto es lo fresco de lo que Dios habló. Que aunque haya sido dicho hace 2000, 4000 años atrás, 6000 años atrás, esa palabra sigue siendo fresca para nosotros hoy. Y sigue siendo real. Y si yo me anclo a esa escritura, a esa palabra, si yo me anclo a esas promesas, tengo la seguridad de que mi vida va a ser estable. Así como Él es, somos nosotros, dice el apóstol Juan. Y dice también la palabra en el libro de Proverbios, tal cual somos en el corazón, así somos. Entonces, si yo en mi corazón, yo guardo su palabra, si en mi corazón yo guardo sus promesas, entonces mi vida va a ser así, como la palabra, estable, poderosa. Cuando yo voy a la palabra y veo, mi Dios es santo, y me deleito en esa realidad, Señor, tú eres santo. ¿Sabes qué Dios susurra a mi corazón por medio de su palabra? Tú eres santo. Cuando yo le digo al Señor, Señor, tú eres firme, tú eres roca, tú eres estable, y me deleito en esa realidad, ¿sabes qué Dios me dice? Y tú también eres roca, tú también eres estable, tú también eres firme. Porque nuestras vidas se transforman en lo que contemplamos. Si yo contemplo el carácter de Dios, si yo contemplo la belleza de Dios, entonces esa misma realidad se aplica en mi vida. Esa misma realidad se activa en mi vida. Y entonces yo llego a vivir la misma realidad de Dios en mí. Pero si vamos a ver las arenas movedizas, así también inestables van a ser nuestras vidas. Así de inestables van a ser nuestros pensamientos. Mucha gente, mira, y esto quiero decirlo, que no se me vaya esta idea. Danilo, mucha gente está peleando una batalla en sus mentes por pensamientos que divagan. Sí, y esto por supuesto incluye a los pensamientos de inmoralidad, a los pensamientos, pero no me refiero solamente a eso, exclusivamente a eso, pensamientos inmorales. Me refiero a pensamientos no entrenados, a mentes no entrenadas, a mentes no disciplinadas. ¿Qué es lo que pasa? La mente divaga. Nosotros tenemos alrededor de 50,000 pensamientos diarios. Nuestra mente piensa 50,000 pensamientos diarios. La pregunta es, ¿en qué están permaneciendo nuestros pensamientos? ¿En qué permanecen esos 50,000 pensamientos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mente que divaga, una mente que da vuelta, una mente no entrenada, entonces va a ser víctima de cualquier viento, cualquier situación. Mira, mañana va a salir otra cosa. Mañana se van a inventar un nuevo miedo, un nuevo temor, y de eso vamos a ser presa. Aunque hoy día nos suene lo más irrisorio, pero mañana, si yo no tengo ese fundamento estable, voy a ser presa de ese mismo temor, de ese mismo miedo. Pero la palabra de Dios es firme, es estable. Y la palabra de Dios hace canales en nuestra mente. Cuando yo me disciplino a deleitarme en Él, en su evangelio, en el escrito está, en la palabra del Señor, y lo hago una delicia, no un conocimiento mental. Hay mucha gente que sabe la palabra, hay mucha gente que la tiene memorizada, pero no es una delicia, no es un deleite. Mira, una línea de la palabra tiene todo el peso de Dios. Un versículo tiene todo el peso de Dios, porque salió de Dios. Por lo tanto, yo me anclo a un versículo, entonces mi vida va a ser estable y firme como lo es Dios. Y mi mente se va a canalizar, mi mente va a tener orden. Y entonces voy a conquistar el destino de Dios para mi vida. ¿Por qué Israel no pudo, la primera generación que salió de Egipto, no pudieron conquistar la tierra prometida? Porque eran una generación, dice el escritor a los hebreos, que divaga en su corazón, divaga en sus pensamientos, divaga en su mente. No tenían pensamientos entrenados, no tenían una mente disciplinada y divagaba. Entonces, venía cualquier amenaza, los amargaba. Venía una aparente escasez, los amargaba. Todo les amargaba. ¿Por qué razón? Porque eran una generación que no tenía un corazón estable. Lo único que estabiliza nuestro corazón es Dios. Lo único que estabiliza nuestro corazón es su palabra, es Él. Él es lo único estable en un mundo de inestabilidad. Dios es lo único seguro en un mundo de inseguridad.
Dios es lo único que en Cristo nos dio un deleite y una satisfacción tan gloriosa, una aprobación que no necesitamos la aprobación de los hombres. Mira, Danilo, no necesitamos la aprobación de nadie. Estamos tan seguros en quiénes somos en Dios. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace el escrito está. Amén. Sí, y eso es justamente, incluso el escrito está, también es algo que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no es así? Y a veces ni siquiera como que la tomamos con autoridad, como nos decía el pastor, y la ponemos en práctica, porque a veces creemos que por sabernos toda la Biblia, y en esto sí, escucha bien mi hermano, no es que la tenga que saber, es la que tiene que vivirla. Porque el diablo también se sabe la Biblia. Incluso el mismo Jesús, cuando fue tentado, le sacó un versículo de la Biblia. Pero así mismo Jesús lo confrontó. Y Jesús le dijo, hey, solo a mi Dios yo voy a adorar. No te voy a adorar a ti. Así que vete, Satanás le dijo, vete. Y él enseguida se fue. Entonces, vemos que nosotros tenemos que vivir justamente esa identidad. Y, pastor, en nuestra identidad, el escrito está, ¿cómo lo aplicamos? La palabra define nuestra identidad. La palabra me dice quién soy. Y mi identidad se sana. Todos nosotros hemos tenido luchas de identidad. Todos en algún momento hemos sido heridos en nuestra identidad, ya sea porque un padre nos marcó para mal, la ausencia de un padre o una madre, personas a las cuales quizás, de las cuales esperábamos aprobación nos marcaron. Y sobre todo eso sucede en los primeros años de vida. Y aún de adultos, incluso muchos somos marcados por las circunstancias, somos afectados en nuestra identidad. Ahora, yo quiero aquí ser contundente con esto. Cristo Jesús no vino a cambiar mi identidad. Cristo Jesús mató mi vieja naturaleza, crucificó mi vieja identidad y Él me dio la identidad de Él. Nuestra identidad es la identidad de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ustedes ven a este siervo, dice Pablo, pues no soy yo, dice Pablo. Porque el Pablo que ustedes conocían, ese quedó crucificado. Esa identidad de ese Pablo con esos valores temporales, con esos valores vanos, ese Pablo quedó crucificado. Y allí yo no lo traigo de regreso. Hay mucha gente que sigue regresando a la identidad del pasado. Y, pero es que esto me hicieron. Pero es que te acuerdas. Pero es que yo no tuve esto. Pero es que mi hogar fue así. Pero es que mi papá me trató así, mi mamá me trató así. Mira, la solución para eso no es consejitos. La solución para eso fue la cruz. La cruz mató mi vieja naturaleza. Y ese niño abusado, ese niño olvidado, esa niña que creció sin padre, lo que sea que haya afectado nuestra vida, quedó crucificado con Cristo. Y ahora tenemos su espíritu. Dice el Espíritu de Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo. Es Cristo, 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 Cristo es el que vive. Oye, y Pablo, como cada uno de nosotros, por supuesto, tenía que crecer en su alma. No estamos hablando de un Pablo que en su alma era intachable. Estamos hablando de que Pablo está haciendo un ejercicio espiritual de identificación. No vivo yo, dice Pablo. Ese quedó crucificado. Vive Cristo. Y en la medida en que yo me concentro en Cristo, en la vida de Cristo, en lo que hablamos hace un momento, en el tesoro de la realidad de Dios que ya me ha sido dado, en esa misma medida mi alma se sana. En esa misma medida mis pensamientos de inseguridad se van y tomo los pensamientos de seguridad de Él. Cuando yo medito, cierto, ¿por qué sigo recordando a ese infeliz? Ese infeliz ya no vive, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo, es su vida, es su amor, es su gracia, es su poder, sus tesoros, sus regalos, su herencia para mí. Y allí permanezco. Allí nuestra identidad se sana, Carlita. Allí nuestra identidad se hace nueva. Cuando yo tomo las verdades de su palabra y entonces yo decido vivir por ellas. Los cambios no los hacemos nosotros. Nadie de nosotros puede hacer los cambios. No es que yo me voy a proponer cambiar mi identidad. No. No funciona así. Tú concéntrate en lo que Él dice. Concéntrate, echa raíces en lo que Él dice y vas a ver cómo el cambio, Él por su Espíritu lo hace en nosotros. Amén. Es una palabra y un tiempo poderoso de escuchar y poder tener entendimiento de lo que dice la Escritura. Así es. ¿Sí?
Gracias, de verdad, damos a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener a nuestro querido hermano y pastor Diego Granja en este ¿Qué tal tiempo. si hacemos Gracias, una Diego, de oración verdad, por todas las hermano. personas que nos están viendo y vamos orando en base a este entendimiento, en base a esta Vamos a orar. realidad y nos apropiamos de lo que el Señor nos ha dado? Amén. ¿Te parece, Amén. Danilo, Carlita? Queremos justamente que, pastor, hagamos una oración, nos dirija a usted. Amén. Y al mismo tiempo Amén. con un precioso mensaje final. Quiero algo nada más con un paréntesis. Claro. Nosotros hemos escuchado todo y creo que nuestro corazón ha ido reteniendo y cogiendo todo lo maravilloso que ha estado ministrando en nuestras vidas el Así pastor. es. Que no necesariamente nos ponga las manos, es la palabra de Dios misma que nos está ministrando hoy Amén. y llegando a nuestros corazones. Y yo quería resaltar lo que sucede en el Centro Familiar Cristiano en Cuenca. Es algo maravilloso, que si usted no ha visto las prédicas, la iglesia en vivo de esta preciosa llamada iglesia, es verlos a ellos con una actitud diferente en el momento que ellos tienen al Señor, que Cristo vive en la vida de ellos y cómo el Señor ha bendecido y ha prosperado esta iglesia de una manera sobrenatural, pero cuando nos dice justamente el pastor, y hoy se vuelve a aplicar cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él, cuando dejamos que ese miedo esté fuera, no entra a la iglesia ni en nuestras mentes ni en nuestras familias. Entonces es maravilloso, mi hermano. Incluso lo animo a que usted siga y pueda ver la iglesia en vivo que se da. Los pastores han tenido 3 días también de ayuno poderoso, que el Señor se ha glorificado, y sé que el Señor está haciendo cosas grandes en Cuenca, y Cuenca es la ciudad donde se está levantando algo maravilloso y que está impactando a las otras ciudades, a las otras provincias, y sé que en Guayaquil, en Guayas también va a suceder como va a suceder en las otras provincias. Lo creemos en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de acuerdo en esa realidad. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hablado. Y vamos a regresar a Él. Todos y cada uno de nosotros, las personas que nos estén viendo, vamos a ponernos de acuerdo con Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios. Sí, Señor, he estado equivocado. Tú has estado en la razón. Y cada uno de nosotros, hasta yo incluido. Porque cada día el Señor sigue revelándonos áreas y sigue examinándonos por medio de su amoroso Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo con el Señor y decimos, Señor, tú tienes la razón. Perdónanos por abrirte espacio, perdónanos por abrir terrenos a temores, a inseguridades, al sistema, por hacer un altar en nuestros corazones, a lo que el sistema dice, a lo que el sistema dicta. Perdónanos, Señor. Perdónanos por quitarte la relevancia y la preeminencia en nuestros corazones. Y gracias te damos porque la sangre de Jesús nos da el perdón. Gracias te damos porque la sangre de Jesús nos da esa gracia. Padre Celestial, nos ponemos de acuerdo contigo, Señor Dios. Padre, todos y cada uno de nosotros, hoy tu Espíritu Santo nos habla, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, tú tienes la razón. Tú, lo que tú dices, lo que tú hablas, Señor Dios. Padre, el mundo, las potencias, las élites globalistas podrán decir lo que quieran. El príncipe de este mundo, Señor, el enemigo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, podrá decir lo que sea, Padre. Pero, Señor, nadie merece el altar de nuestros corazones, sino tú, tu voz, tu escrito está, tu palabra, Señor Jesucristo. Y hoy, Padre, junto con Danilo, Carla y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, que, Señor, están conectados en esta transmisión y que verán esta grabación. Padre, venimos delante de ti y te decimos, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos por hacer relevantes los problemas. Perdónanos por hacer relevantes en nuestros corazones las amenazas. Perdónanos por hacer relevantes en nuestros corazones las enfermedades. Perdónanos, Señor Dios. Tú tienes el altar. Tú tienes la preeminencia, Señor Dios. Y fuimos creados para ti. Fuimos creados para encontrar nuestra dependencia en ti. Para estar satisfechos en ti y solamente en ti, Señor. Solamente así, Padre, es entonces que nuestro propósito de vida se cumple. Es solamente allí donde nuestro propósito sobre la tierra llega, Padre, a cumplimiento, cuando nos concentramos en ti, porque nuestra vida la tomamos de ti, nuestro aliento la tomamos de ti. Y, Padre, nuestra salvación viene de ti, Señor. Y es por eso, Padre Celestial, que solamente a ti queremos santificar en nuestros corazones. Solamente a ti queremos darte la preeminencia. Jesús, te decimos hoy,
Tú eres el primero, tú eres el preeminente, tú eres la prioridad, Señor. Tú eres el que define nuestras vidas. Nuestras vidas no están en manos del sistema, nuestras vidas no están en manos de un virus derrotado, nuestras vidas no están en manos de la ciencia, Padre. Nuestras vidas son tuyas, de ti vinieron, tú nos salvaste, Señor. De ti vino nuestra salvación y es por eso que en ti, Padre Celestial, queremos permanecer con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Padre, todo lo anclamos a ti, Padre. Cristo, tú eres el ancla firme de nuestra alma, Padre. Y queremos estar anclados, Padre Celestial, en la realidad de lo que tú hablaste y lo que tú dijiste. Terminado está, Padre. Quiere decir que terminado está. Completa fue mi salvación. Completada fue mi victoria. Completada fue mi salud. Completada fue, Señor, mi bendición. Completado fue mi ministerio, Padre. Ahora tomamos por la fe esa realidad, Señor, y nos apropiamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú venciste a la muerte, tú venciste y hoy estás sentado, estás reposando en tu trono y todos tus enemigos en la planta de tus pies. Y hoy, Padre, le hablamos a cada uno de estos enemigos. Les hablamos donde tú los pusiste. Les hablamos en las plantas de nuestros pies. Allí pertenecen, Señor Dios. Y en nuestros corazones y en nuestras mentes, solamente Jesús. Solamente Jesús. Padre Celestial, que glorifiquemos a Cristo y solamente a Cristo. Que Cristo sea visto, Padre, muchas veces incluso sin palabra, el gozo de la realidad interna, la vida, la paz interna que tenemos, Señor Dios, hablará, Señor. Y la gente que está sin esperanza va a poder ver, Señor Dios, que no tenemos miedo, Padre, a nada, que no tenemos miedo a abrazar, a bendecir, a ungir con aceite, Padre, a aquellos que están enfermos. No, Padre, porque ese es nuestro llamado de vida. Para eso estamos aquí, Señor. Para eso tú nos trajiste, para eso nos salvaste. Para que podamos, Señor Dios, extender tu reino sobre esta tierra. Padre, oramos por nuestra nación. Padre Celestial, levanta hombres y mujeres en cuyos corazones Cristo es santificado. Levanta hombres y mujeres sin temor al hombre y solamente con preeminencia para Cristo, Dios eterno. Padre, levanta pastores, líderes en Guayas, en Azuay y en cada una de las provincias de nuestra nación. Que Cristo sea glorificado, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor Dios, y hoy tomamos y te decimos gracias por nuestra vida. Gracias por nuestro gozo. Gracias por nuestra paz. Gracias, gracias. No pedimos nada, Señor. Gracias porque ya nos ha sido dado, Señor. Gracias porque en Cristo nos diste todo, todas las cosas, todo lo de la vida, todo lo de la piedad nos ha sido dado por tu infinito poder, Señor, por tu divino poder. Gracias, Padre eterno. Bendigo, Señor, el ministerio de Danilo y Carla y bendigo a cada hermano y hermana, Señor Dios, conectado. Enviamos palabras de salud sobre toda persona, Señor Dios, que cree en esta tarde, Señor. Palabras de vida y salud. Sé sano, sé libre, sé sano en tu alma, sé sano en tu corazón de todo miedo y todo temor. Y verás entonces cómo el Señor se glorifica con poder. Padre, somos tuyos y a ti te pertenecemos en Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y de verdad, gracias, Diego, por la palabra compartida. Le damos gracias al Señor. Y antes de terminar, queremos también a mis hermanos decirles que se pueden inscribir en la Escuela de Reyes y Sacerdotes. Igual lo vamos a dejar anotado abajo para que usted pueda inscribirse. Y en ese caso también ver también cuando quieran seguir a la iglesia Centro de Oración, también está el link y pueden buscarlo en Facebook, ¿no? Que ahí pueden ver directamente. Por aquí tenemos dentro de nuestros hermanos que nos están viendo y qué linda sorpresa, hermano Yosandi. Dieguito te manda saludos desde España, hermano Yosandi, su esposa, sus niñas gemelas, no sé si ustedes recuerden, pero nosotros tenemos hermosos recuerdos. Bendiciones, bendiciones, un gusto familia, qué bueno saber que están conectados. Un abrazo hasta allá España.
Así es, tenemos gente de Chile, nuestro pastor Abelardo, que también será otro de nuestros invitados. El Señor nos ha abierto las puertas y estamos aquí. Tenemos gente de Perú también que nos están sintonizando, enviamos saludos. Le enviamos a todos nuestros hermanos que han abierto esas plataformas, esas redes sociales para eso, justamente para inyectarnos de cosas que nos edifican. Para eso tenemos que usar las redes, para bendecir, para proclamar el mensaje de Dios, para nosotros avivar. Y justamente ayer tenía un testimonio de alguien que decía, wow, fueron abiertos nuestros ojos espirituales. En este momento me dice, he visto realmente, he estado estancada tanto tiempo pensando que estaba viendo un cristianismo y no ha sido como debía ser la palabra de Dios. Entonces esa es la honra y la gloria de Dios, testimonio de familias. Sé que escucharemos cosas grandes y poderosas que el Señor está haciendo. Entonces, y agradecemos una vez más a Dieguito. Gracias, Dieguito. Muchas gracias, Diego, a tu familia. Realmente tenemos con mi esposa gratos recuerdos y palabra que podemos compartir, que tú nos das. Y es una bendición realmente y estamos agradecidos con Dios. El tener justamente mucho, Diego, familia, de verdad. Es maravilloso porque recordamos, perdona que te interrumpa, Dieguito, cuando nosotros nos conocimos, jóvenes, nosotros recién nos casábamos, íbamos justamente y nos abrieron las puertas de su hogar y ahí comenzamos a ver algo poderoso que sucía en esta familia. Desde Argentina y también. Y desde Argentina, miren, está Natalia Figueroa. Figueredo, algo así. De Estados Unidos también están viendo. Qué bueno. Entonces, realmente agradecemos, Diego. Una de las cosas que más me impactó de cuando fuimos a tu casa fue la palabra del Señor cuando dice, escrito está. Es que no paraba de hablarse, el escrito está en la casa. Y no paraba, y no paraba. Entonces eso marcó la vida, marcó. Y dice, ¿por qué es que yo nunca he estado en una casa donde se hable tanto de escrito está, pero ahora yo digo, Señor, ahora ya no puede faltar en mi casa la palabra, y estar ahí proclamando, es que tiene que ser así. Entonces, parte de ese aprendizaje, justamente lo aprendimos en la Escuela de Reyes y Sacerdotes, les invitamos, escriban, inscríbanse también, eso es parte de la herencia que el Señor ha dado y ha permitido que Diego expanda por medio del pastor Joel también y por medio de la iglesia y Diego también te bendecimos por ese tipo de servicio que has prestado y que sigue de alguna manera el Señor dando todo aquello que realmente han anhelado, que justamente es para su obra. Amén. Amén, familia. Gracias, de verdad el cariño es mutuo, los recuerdos de igual manera les llevamos en el corazón y bueno, en las oraciones sobre todo, ¿no? Porque sabemos que el Señor está trabajando y glorificándose, familia. Mayores cosas el Señor hará. Nuestro trabajo es solo uno, concentrar nuestros pensamientos en Él, concentrar nuestros pensamientos en lo que nos ha llamado. No cerrar los oídos a otro tipo de voces, solamente deleitarnos en Él, en su palabra y Él hace. Y hay mucho trabajo que hacer, hay mucha obra que hacer. Tenemos un país, estamos a días de escoger un nuevo presidente y gobernantes para nuestra nación. Independientemente de lo que pase, ciertamente el presidente de esta nación va a reflejar el corazón de nuestro pueblo. ¿Ya? Tenemos los presidentes que nos merecemos, así de sencillo. Pero estamos orando y esta semana de oración estuvimos orando, Señor, no tomes en cuenta el pecado de esta nación y por causa de los justos, por causa del pueblo que tú amas, por causa del remanente, Señor Dios, que haya mejores días para nuestra nación. Amén. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar bien, el remanente. Pero eso sí, nos apenaría mucho que nuestro pueblo elija mal, que nuestro pueblo escoja mal. Pero bueno, eso será tema de otra conversación. Sin embargo, familia, de verdad, les llevamos en el corazón. Hay tanto que hablar. A todos y cada uno de los hermanos y hermanas conectados, amigos, animamos a que puedan llenar sus corazones de esta verdad, de la verdad de lo que Cristo consumó, de lo que Cristo terminó. Y hoy, bueno, lo celebramos todos los días, ¿no? Pero hoy, al ser el día que en el calendario se recuerda, tengamos presente y tengamos memoria de las palabras más sublimes. Cristo lo terminó todo. Cristo completó la obra. Y ahora esa obra nos pertenece. Es un hecho espiritual por la fe. Tenemos que solamente tomarlo. En el nombre de Jesús. Vemos, mis hermanos, y gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, nos estaremos viendo el día miércoles, Dios mediante, y un gusto haber estado hoy con ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Bendiciones, bendiciones.